Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Quien les habla, el pastor Juan Cárdenas, del Ministerio Tiempo de Renuevo. Y esto es el Instituto Bíblico. Estamos enseñando a toda la iglesia lo que es doctrina básica, doctrina fundamental, lo que todo nuevo creyente debe saber, lo que todo hijo de Dios debe saber. Vamos a tocar el tema número 5, la fe. Qué importante que es que aprendamos acerca de la fe en Dios, la fe que Dios deposita en nuestros corazones. El significado, uno de los significados de la fe, es confiar o creer en algo o en alguien. Las características de la fe. Lo primero que aprendemos de la fe es que confiar en lo que no es visible, es confiar en lo que no es recibido, en lo que no es experimentado, es confiar en lo que todavía no se manifiesta. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es la esencia de la fe? ¿Cómo debemos entenderla? La fe no se trata de un poder personal o un autoconvencimiento para crear realidades o modificar el futuro, o cómo llevarnos del fracaso al éxito, de la pobreza a la riqueza, o de ser nadie a ser alguien conocido. La fe es la capacidad dada por Dios para confiar en el futuro que Él le ha prometido a los creyentes, a sus hijos. ¿Sabías que en tu diario vivir realizas varias actividades relacionadas donde uno emplea la fe? Por ejemplo, cuando salimos a la calle a esperar el colectivo, sabemos y tenemos la certeza, tenemos la fe de que el colectivo va a pasar por esa parada. Eso es una fe natural. O cuando vamos al médico y el médico nos da una medicación, nosotros tenemos fe en esa medicación. O en el día de mañana, sabemos que este día está a punto de terminarse, pero esta fe común o natural no es la que se debe actuar en la vida de un cristiano. Para que podamos creer y confiar plenamente en su palabra, necesitamos de la fe que Dios pone en el corazón de los creyentes. En el libro de los Hebreos, la palabra de Dios nos enseña claramente qué es la fe en Dios y en sus promesas, al decirnos que tenemos la seguridad de que todo lo que Dios nos ha dicho en su palabra se cumplirá. Es una fe que actúa por convicción y no por vista. Pues si vamos al libro de los Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esta es la fe verdadera, la cual Dios habla. Pero ¿de dónde proviene esta fe? ¿Y cómo podemos obtenerla? Esta fe viene de Dios y la obtenemos cuando escuchamos su palabra, cuando leemos y oímos las Escrituras. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. También encontramos en los evangelios
Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué lindo que es recibir esta fe de parte de Dios. No cabe ninguna duda que escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia y los mensajes que escuchamos en nuestra congregación o en la congregación, donde quiera que uno vaya, y confiar en aquel que inspiró la palabra, genera en nosotros una fe verdadera. La fe que viene de Dios es indispensable en la vida del creyente y también debe ser fundamental. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 28 y 29, dice así: entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado, en el Señor Jesús. Esta es la obra de Dios, que creamos en el Señor Jesús como el Cristo, el Mesías. La fe, también vamos a aprender que la fe es como un arma defensiva en la vida del cristiano. Vamos al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 16. Pablo enseñaba a los creyentes a ponerse la armadura de Dios para poder resistir a las acechanzas del enemigo. Y Pablo enseña y dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué estaba queriendo decir Pablo? Los dardos de fuego del maligno son esos dardos de duda que el enemigo te trae, que el enemigo quiere clavar en tu corazón y en tu mente. Pero nosotros tenemos la fe, con la cual podemos defendernos y creer firmemente que lo que Dios nos ha prometido, Él lo hará. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Y esta es nuestra confianza. Y este es el escudo de nuestra fe. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. La fe es indispensable para todo lo que se respecta a nuestro Dios. Si vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, también dice las Escrituras: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, y que Él es galardonador de los que le buscan. Qué lindo que es. La fe es muy necesaria en el Hijo de Dios. También la fe es fundamental en nuestras oraciones. Vamos al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice de esta manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe. ¿Cómo hay que pedir? Con fe. Pero pida con fe y no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Las Escrituras nos enseñan lo fundamental y lo importante que es orar con fe. Podemos ver la importancia de la fe en todos los aspectos de la vida de los cristianos, en todo lo que respecta al Evangelio, a la obra de Cristo en la cruz, ya que por esta fe
depositamos toda nuestra confianza en la obra redentora de Cristo. La fe depositada en esta obra nos hace salvos y nos acerca a Dios en calidad de hijos. Dice el libro de Gálatas también, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dios te bendiga mucho. También la palabra nos enseña que Dios se disgusta, se enoja al ver que sus hijos no tienen fe. Vamos a ver a través de las Escrituras cómo Dios se pone cuando sus hijos, aquellos que le siguen, tienen falta de fe o tienen poca fe. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 25 y 26. Dice así: vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Aquí vemos al Señor Jesús. Ya les había enseñado acerca de la fe y la autoridad que ellos tenían como hijos para pararse enfrente de la tormenta. Pero ellos, por su poca fe, tuvieron temor. Podemos notar el disgusto de nuestro Señor Jesús en esta pregunta, y también el reproche de por qué no había fe en ellos cuando debía haber. También Jesús reprochó a Pedro por su falta de fe. Cuando Pedro le pidió ayuda, cuando él caminó por el agua. Vamos a Mateo, Evangelio según San Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo tomó a Pedro, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, aquel hombre que se atrevió a creer un poquito más que el resto de los demás, fue quien caminó por el agua, pero se distrajo por las fuertes tormentas de los vientos. Y esa distracción le trajo duda, y el Señor también se lo reprochó. A diario atravesamos nosotros dificultades, momentos difíciles y de pruebas, pero el Señor nos exhorta a confiar más en su palabra. También dice la Biblia que en el camino de Emaús, cuando el Señor se apareció a sus discípulos, podemos notar nuevamente en la palabra, viendo estos ejemplos de falta de fe, podemos comprender el enojo y el asombro de Jesús al ver que no habían creído a las palabras de los profetas. En el Antiguo Testamento, Dios habla a través de los profetas, a través de los milagros. Y hubieron hombres que escucharon la voz audible. Pero hoy, en el tiempo de la iglesia, Él nos habla a través de su palabra, la Biblia. Y nosotros debemos depositar en ella toda nuestra confianza, nuestra fe, porque lo que dice la Biblia es palabra de Dios. Romanos 15:4 dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La palabra de Dios nos enseña también que la fe debe tener obras. La fe tiene que tener hechos. La fe verdadera es la que tiene hechos. Si vamos al libro de Santiago, en el capítulo 2, versículo 26, dice las Escrituras: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto,
Así también la fe sin obra está muerta. Para comprender mejor esta definición de Santiago, vamos a verlo así. No podemos decir que tenemos fe en Dios y ser las mismas personas que éramos antes. Tiene que haber un cambio, tiene que haber obras de cambio. ¿Y cómo puede suceder esto? En que cada vez nos debemos parecer más a Cristo. Y hacemos lo que Él hacía, glorificar a Dios en nuestras vidas, glorificar a Dios por todo. En una oportunidad el Señor Jesús estaba enseñando la palabra en Capernaum y le trajeron un hombre paralítico. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Y dice así la palabra de Dios. Vinieron a él unos trayendo a un paralítico, el cual era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, escuche bien, al ver Jesús la fe de ellos, de estas 4 personas, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Aquí hay un ejemplo muy claro de fe, acompañado de obras. ¿Cómo nos dice el relato al ver que Jesús vio la fe de ellos? La fe verdadera se percibe a través de las cosas que hacemos. Qué importante que es esto. Demostrar que tenemos fe y actuamos por la fe. El verdadero propósito de la fe es alcanzar la salvación. Podemos ver cómo la fe, Jesús perdonó los pecados de este paralítico. Al recibir el perdón de pecados, también recibió la salvación. Y luego el Señor también lo sanó. Es muy común escuchar en las congregaciones por internet testimonios de milagros, de prosperidad, que se han convertido en una manera corriente de enseñar que Dios puede hacer estas cosas con todos los cristianos. Pero muchas veces se recurre a estas prácticas con el fin de aumentar la fe de los creyentes. Pero lejos está de la realidad que nos muestra las Escrituras. Aunque sí es verdad que Dios hace milagros, es verdad que Dios prospera, es verdad que Dios prospera en todas las áreas, también económicamente, pero también es verdad que Él actúa de distintas maneras con sus hijos. Muchos cristianos van a recibir promesas y otros no. Entonces no podemos pensar que Dios hizo con otros, lo que Dios hizo con otros, lo hará con nosotros. Además, el verdadero propósito de la fe es creer en la obra redentora de Cristo. La fe verdadera solo viene por el oír la palabra de Dios y no las experiencias de hombres. Recordemos que siempre Dios es soberano y Él actúa de diferente manera con cada uno de sus hijos. Si nos ponemos a ver, el Señor Jesús a nadie sanó de la misma manera, sino de forma diferente, porque Él es soberano. Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Que Dios les bendiga mucho. Hasta aquí lo que es la fe verdadera, la fe en Dios y en su palabra. Que Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén.